Gerardo, que Jorge no necesita mucha presentación, creo. Al final voy a compartir información de él por si a alguien le interesa seguirlo en redes, conocer también su trabajo. Voy a compartir información al ratito. Y pues le damos la bienvenida a Jorge Berardo. Adelante, George. Así le decimos con cariño. Gracias, Fabi. Muy bien, pues vamos a iniciar la otra charla que propusimos como chapter y que quiero compartirles en estos minutos que vamos a estar conversando algunas de las acciones que hemos estado realizando en los últimos años y algunas situaciones que creo que nos pueden funcionar en la divulgación de la ciencia conductual contextual. Trabajamos en varias actividades. Un servidor trabaja en varias funciones o tareas, ¿no? Yo vivo en el sur de México y vivir en el sur y vivir en el sur de México es algo mágico, y la ciudad en la que vivo, a la que también los invitamos, es el corazón cultural de nuestro país, que es la ciudad de Oaxaca. No es una ciudad muy grande, entonces especializarse al 100% en solo un campo de trabajo hace algunos años no era tan sencillo, ¿no? Es decir, más bien recibía uno invitaciones a colaborar en distintos escenarios. Entonces, parte de ese trabajo laboral o de esas actividades laborales que estamos desarrollando implican dos actividades principales: el trabajo clínico, el trabajo de formación de psicólogos en cuestiones contextuales, pero también la otra es el trabajo en escenarios educativos. Y el trabajo se mezcla, creo yo, ¿no? El trabajo eh, en, en escenarios escolares también es un escenario muy interesante y muy desafiante para desarrollar habilidades que tienen que ver con esto que estamos estudiando todos, ¿no? De hecho, se ha señalado en distintos momentos que el mejor escenario para enseñar flexibilidad psicológica, por ejemplo, puede ser la escuela. Y específicamente uno de los mejores escenarios puede ser las actividades deportivas y culturales, porque esas actividades son muy desafiantes para los chicas de educación preescolar, ¿no? Para los estudiantes de educación primaria, de educación secundaria, a los bachilleres. Cualquier actividad deportiva representa muchos retos. Hay una activación ahí. Puede uno ver que algunos pequeñines después de un torneo, por ejemplo, de taekwondo, terminan activados, ¿no? Y terminan con respuestas muy emotivas, ¿no? Y lo mismo y pasa en otros deportes. El aprendizaje, por ejemplo, de la natación, creo que es una muy buena analogía en distintos momentos sobre lo que implica el desarrollo de la flexibilidad psicológica, ¿no? Entre más nos movemos, más nos hundimos. El, el flotar implica parar, ¿no? El flotar implica aprender a discriminar, a ser sensible a lo que está sucediendo alrededor. Entonces, los escenarios deportivos son espacios muy interesantes para desarrollar la flexibilidad psicológica. Y también los escenarios culturales. Entonces, tenemos el tiempo con los jóvenes, niños en formación, y lo que creo yo que nos falta es algunas conceptualizaciones, algunas cuestiones metodológicas, prácticas y también una postura. En los escenarios educativos, me parece que también podemos replicar lo que Robin Walser, Stephen Hayes han llamado la cabeza, el corazón y las manos en acto, ¿no? La docencia también implica eso, ¿no? Aspectos conceptuales, aspectos, la cabeza, aspectos procedimentales, las manos, pero sobre todo la presencia. Entonces, creo que tenemos una ciencia que ha desarrollado, ¿no? Y que tiene una tecnología poderosa y que podemos irla incorporando a las instituciones educativas. Entonces, de esa posibilidad trata esta charla, ¿no? Estas reflexiones que hemos hecho y que hemos compartido con compañeros del chapter, pero también con
compañeras y compañeros docentes, ¿no? En distintos espacios de formación que tenemos. Hacemos actividades de manera cotidiana sobre cuestiones clínicas, pero también el segundo y cuarto jueves de cada mes estamos trabajando con maestros, aceptando este desafío que hace algunos años nos establecimos de decir, si te nombraran jefe del Departamento de Formación Docente de la Secretaría de Educación Pública, ¿qué les enseñarías a los maestros? Y todos compartieron una lluvia de ideas de qué debía enseñarse. Y alguien dijo, ¿y por qué tenemos que esperar? ¿Por qué no empezamos a enseñárselos desde ahora? Y así fue como construimos esa plataforma digital de formación docente. Entonces, esa mezcla de este trabajo que hacemos acá y de este trabajo que hacemos en el campo docente es lo que nos ha llevado a estas reflexiones que les quiero presentar esta noche. Entonces, si me permite, voy a hacer la presentación de esta conversación que hemos llamado Incorporando la ciencia contextual, conductual contextual a los currículos escolares. Bueno, las grandes revoluciones científicas generan cambios culturales amplios. También los cambios sociales y culturales generan grandes revoluciones científicas. Es un proceso bidireccional. La idea de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no el supuesto no aceptado en ese entonces de que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, era una idea antigua, estaba ahí presente. Y sin embargo no era aceptado por el grupo cultural amplio. ¿Sí? Sin embargo, cuando las condiciones sociales y económicas cambiaron, también se favoreció el explorar esa idea que había sido rechazada en un principio. Es decir, cuando fue bloqueado el canal de Suez y los europeos no podían hacer comercio con Asia, entonces se planteó la posibilidad y se cuestionaron acerca de si esa teoría de que la Tierra era redonda podría ser cierta, ¿no? Entonces también son bidireccionales las influencias, ¿no? Pero sin lugar a dudas, cuando hay un descubrimiento científico de gran envergadura, eso va a implicar también un cambio cultural profundo. Y hay ejemplos en la historia de la humanidad que marcan cómo algunos descubrimientos, algunos inventos, van cambiando la forma en que interactuamos. ¿Sí? Algunas prácticas sociales permanecen, pero otras son modificadas por estos grandes o pequeños descubrimientos científicos. Este proceso no es un proceso lineal, ¿no? Hay muchos teóricos que han escrito, más reconocido es Kuhn, en el sentido de lo que generan las revoluciones científicas, ¿no? Pero en general se conoce que este proceso no es ni neutral ni lineal, ¿no? No es que vayamos caminando los científicos en una sola dirección hacia un lugar determinado. En realidad no hay un punto de llegada, no hay podría mejor representarse el trabajo como un espiral, ¿no? Un subir y bajar, volver y avanzar. Entonces, no es pues así un camino unidireccional el que desarrolla la ciencia. Cuando hay un cambio cultural, después del cisma, o un cambio en el paradigma científico, después del cisma que provocan las ideas iniciales, gradualmente la comunidad científica adopta una nueva perspectiva, ¿no? Poco a poco van diciendo, bueno, probablemente en esto tiene razón. Se van desarrollando nuevos propósitos, se van desarrollando nuevos recursos metodológicos, y va permeando todas los ámbitos de un grupo cultural, esas revoluciones que se producen en la academia también, ¿no? Entonces ocurre un segundo momento. Ese segundo momento ocurre cuando la evidencia se acumula, es tan claro lo que sucede que estos cambios son aceptados de manera generalizada.
Y entonces se pueden incorporar estos cambios a un currículum formal. Por ejemplo, parte de la formación que recibimos todos implica el estudio de un cuerpo de conocimientos básicos en ciencia. Puede uno ver la formación de los estudiantes como tanto en competencias como en conocimientos básicos, ¿no? Por ejemplo, la educación inicial permite, ¿no? Establecer estos elementos básicos del lenguaje, de la motricidad, de la socialización, que permitan en la educación preescolar que los estudiantes puedan desarrollar los precurrentes de la lectura, por ejemplo, ¿no? Y que puedan desarrollar esto que conocemos como inteligencia humana y que desde la perspectiva de los marcos relacionales puede comprenderse mejor si hablamos de la posibilidad de responder las 9 preguntas que se pueden formular a partir de cada uno de los marcos, ¿no? Que se proponen dentro de la RFT. Entonces, esto es igual que aquello, esto es diferente, esto es opuesto, esto está más cerca, más lejos, desde tu perspectiva, cómo se ve, qué pasó antes, qué pasó después. Son habilidades precurrentes que permiten el aprendizaje de habilidades de lectoescritura un poquito más complejas. La educación básica permite la comprensión de la lectura y la solución de problemas con utilizando una lógica matemática. La educación secundaria, quizás de manera, si lo definimos a grosso modo, lo que busca es promover la independencia de nuestros estudiantes, ¿no? Son ejercicios, la educación actual incluso es más que el desarrollo de contenidos, son el desarrollo de proyectos que representan ejercicios en donde los estudiantes van desarrollando una habilidad y la practican una vez y otra vez y otra vez. Es decir, un estudiante de preescolar puede participar en un foro científico como los que hemos organizado, pero también luego puede participar como ponente en un foro científico cuando esté en la educación primaria y puede participar como ponente en la educación secundaria y en el bachillerato y en la universidad y en el posgrado. Pero cada ensayo permite desarrollar habilidades cada vez más finas. El bachillerato, la educación media, permite desarrollar en los estudiantes algunas referentes culturales amplios. Y la formación de licenciatura permite desarrollar actividades de manera profesional. La maestría permite formar nuevos cuadros y el doctorado generar investigación que facilite la solución de problemas, ¿sí? Bueno, entonces, ahí hay una serie de competencias básicas que se desarrollan, pero también hay una serie de contenidos. Es decir, hay un cuerpo de conocimiento que se transmite de generación en generación que tiene que ver con la biología, con la química, con la física. Por ejemplo, una de las cosas lamentables que tendríamos que decir los psicólogos es que no hay un programa estructurado en el campo de la psicología que pueda ser transmitido a todas las nuevas generaciones. Es decir, sí hay programas formulados en lo referente a ciencias, ¿no? Biología, química, pero no hay un programa estructurado en lo referente a psicología y debiéramos empezar desde la educación preescolar a desarrollar esos contenidos. Bueno, entonces se desarrolla un currículum formal, ¿sí? Pero también se va desarrollando un currículum informal que incorpora esos nuevos descubrimientos y esos nuevos avances científicos y esas nuevas conceptualizaciones. Ahora, se ha hablado mucho de cómo es el proceso y de cómo la propia organización de los científicos a veces dificulta el, la creatividad y el desarrollo de nuevas hipótesis, ¿no? Pero eso es parte de la discusión que hay alrededor de cómo se genera la ciencia. La ciencia conductual, lo sabemos, tiene una historia que ejemplifica también esas grandes revoluciones culturales y científicas. Cantor habla de ese movimiento, ¿no? Naturalista que luego se vuelve trascendentalista y luego recupera de nuevo su naturalismo, ¿sí? Han habido, particularmente desde el análisis de la conducta, avances importantes en el siglo XX que han permitido generar una tecnología poderosa,
que permita resolver problemas importantes en la población. Sin embargo, la cosmovisión implica que se desarrolla a partir de la ciencia conductual y de la ciencia conductual contextual, cuestiona las ideas arraigadas en la cultura dominante. Sus bases filosóficas, este, el contextualismo en sí, pues puede ser visto como un cuestionamiento a ideas muy arraigadas en la comunidad, sobre todo en grupos muy organizados y en grupos en grupos de poder que están muy estructurados. ¿Sí? Su desarrollo tecnológico también, ¿no? El proponer alguna intervención, por ejemplo, en niños, ¿no? Y puede ser visto con escepticismo entre los padres. Y también creo que los que hacen trabajo clínico pueden ver que cuando se plantea una agenda distinta a la que el consultante trae, hay dudas y cuestionamientos sobre el trabajo que va a hacer el psicólogo, ¿no? Es decir, cuando se plantea detener esa agenda de control, se está este, generando ahí una situación de duda en el consultante, ¿no? Porque es precisamente esa agenda de control la que lo trajo a la consulta. Entonces, el análisis de la conducta y la ciencia conductual contextual van a cuestionar esas ideas arraigadas en la cultura dominante. Y bueno, hay distintos planteamientos que realmente pueden ser provocadores en un contexto tradicional. Basta la frase de J.R. Cantor, que escribió un poco antes de morir. Ningún espíritu, ningún espectro, duende, nómeno, superstición, trascendentalismo, misticismo, vínculo invisible, creador supremo, ángel, demonio. Imagínense lo que esto genera en nuestros contextos tradicionales. Es un desafío, pues. Ahora, si nosotros revisamos la historia de la teoría evolutiva en biología, este, pueden servirnos de referencia a lo que podemos hacer los psicólogos de manera intencional y sistemática para incorporar la ciencia conductual contextual a los currículos escolares. Y es algo que han revisado diversos investigadores y autores, ¿no? Han hecho ese paralelismo entre lo que la biología evolutiva generó y lo que la psicología, ¿no? Conductual contextual, como una perspectiva también evolucionista, genera, ¿no? Entonces podríamos aprender un poco de esa historia viva todavía, y poder incorporarlo de manera más eficiente a nuestra práctica. Además de las acciones profesionales y académicas, tenemos que discutir, y de eso vamos a hablar un poquito, la necesidad de desarrollar cierto activismo social basado también en la ciencia. Es decir, no basta solo el activismo académico y el trabajo profesional. Tenemos que trascender ese espacio e incorporarnos hacia ese activismo social también basado en la ciencia. Hay algunos personajes, algunos investigadores, grupos de psicólogos que están muy interesados en este activismo, que han descubierto cuáles son las prácticas sociales que resultan más eficientes para transformar la realidad. Hablemos un poquito de lo que entonces es el camino de la teoría evolutiva y después hablemos de lo que es el camino de la ciencia conductual contextual, si les parece. No creo que tenga yo que abundar en este aspecto de la historia de la ciencia, pero creo que todos sabemos que antes del desarrollo de la teoría evolutiva y todavía durante su desarrollo y todavía actualmente, pero antes de eso, el planteamiento de ideas científicas novedosas tenía desenlaces desafortunados. Es decir, podemos hablar de que hay mártires de la ciencia, ¿no? Hay mujeres y hombres que fueron mártires del conocimiento. A Hipatia se le conoce como la primera mártir,
del conocimiento, ¿no? Su deseo de aprender la llevó a hacer, a sufrir ahí violencia del grupo social en el que vivían. Pero conocemos otras historias, ¿no? Que son muy famosas, algunas vinculadas más con la ciencia, ¿no? Como, por ejemplo, la de Galileo, algunos menos vinculados, ¿no? O con vinculados a algunos aspectos incluso culturales, al desarrollo de ideas revolucionarias, pero ya sabemos en qué terminaban esas historias. Sin embargo, cuando aparece la teoría evolutiva y cuando Darwin hace sus planteamientos, hay un cambio, ¿eh? Hubo algo que hizo diferente. Entonces, el planteamiento de esta teoría, su eventual aceptación, ha tenido un camino ligeramente diferente. Por un lado, la teoría evolutiva, gracias a algunas estrategias útiles que se implementaron, tuvo una aceptación relativamente rápida. Una de las acciones que se realizaron, es que el planteamiento no fue individual, fue un colectivo y un grupo de expertos de la comunidad científica los que hicieron la propagación de las ideas de la teoría evolutiva. ¿Sí? Entonces, no, hubo una confrontación, quizás como en otras ocasiones, tan directas del autor, ¿no? Y en sentido contrario, utilizó esas redes de apoyo que facilitaron la adopción de esa idea que se estaba proponiendo. De hecho, tenemos a los profesores de educación básica, que son los principales promotores, divulgadores de esta visión científica, ¿no? Del desarrollo biológico. Entonces, por un lado eso sucedió, pero por otro lado, se ha generado también un activismo en contra de su enseñanza e incorporación a los currículos escolares por motivos religiosos, especialmente en Estados Unidos. Hay ahí toda una historia de litigios que grupos religiosos han desarrollado en contra de su enseñanza en la educación básica y de cómo también grupos de científicos y activistas luchan por el derecho a que eso sea incorporado a los planes de estudio y, y en sentido contrario, pues se ha desarrollado un activismo también científico importante, ¿no? Este personaje es especialmente relevante en la promoción de estas eh, concepciones científicas, ¿no? Entonces también se ha generado una respuesta por parte de la comunidad científica y esfuerzos de divulgación en muchos niveles. Hablemos un poquito de ciencia conductual contextual y de su historia. Bueno, creo que sabemos cuál ha sido el camino que ha recorrido el análisis de la conducta, ¿no? En un primer momento. Y creo que sabemos también el camino que está siguiendo, que está teniendo que recorrer la ciencia que ahora denominamos conductual contextual. Y creo que es un camino paralelo, ¿no? Similar, parecido al del que ha seguido la teoría, la ciencia evolutiva en particular. Sabemos estas historias. No voy a abundar en este momento en esto, pero sabemos, son conocidos por toda la comunidad, todos los malentendidos y todos los rechazos iniciales hacia el análisis de la conducta. Las confusiones, las dudas, el franco ataque, ¿no? Hacia posturas académicas, intelectuales y además el debate ríspido que se ha dado en las universidades, ¿no? Que se ha convertido en un debate personal, pues. El propio Stephen Hayes dice cómo en algún momento él planteó un puño y una lucha y decía, en los 60 tenemos todas las respuestas. Pero esta también, esa postura ha cambiado y, y ahora es una postura más de diálogo y más abierta. Sin embargo, eso ha implicado cierto retraso, ¿no? Creo yo, en el desarrollo de la ciencia conductual, pues, ¿no? Ahora, las ciencias no son
Los postulados que se desarrollan en el campo científico no son postulados que permanecen estáticos. Estos postulados van cambiando, van transformándose y el desarrollo del análisis de la conducta, específicamente los estudios del lenguaje, dieron lugar, ¿no?, a su mayor comprensión y a la formulación de nuevos conceptos y de nuevas intervenciones. Ahora resulta también que entre los propios analistas conductuales existe mucha suspicacia hacia algunos elementos que las terapias contextuales están integrando, como parte del propio desarrollo del análisis conductual, ¿no? Es decir, es una tradición que está desarrollándose. Pero hay suspicacia. Creo que nos hemos encontrado dos elementos principales que generan suspicacia, ¿no? Que es la idea de la práctica de la atención plena, ¿no? Y a pesar de los datos, la evidencia, la utilidad, y que en los hechos es la enseñanza, el desarrollo de la sensibilidad, ¿no? Al entorno, a lo que ocurre, al control de estímulos, dice Kelly Wilson, a las contingencias, o también el desarrollo, la práctica en vivo de un análisis funcional, ¿no? O de una evaluación funcional. Y el otro cuestionamiento, o el otro que genera suspicacia, por ejemplo, es la idea de, creo que son otros dos, ¿no? El concepto del yo trascendente, ¿no? Que podía generar confusión en el sentido de verlo como unas cuestiones místicas, ¿no? Pero que en realidad son fenómenos completamente naturales, ¿no? Y que incluso están presentes en algunas, que esas respuestas colectivas están presentes también en otros organismos, ¿no? Y el concepto de elección, ¿no? Cuando se aleja cuando no se conceptualiza como un proceso de discriminación. Entonces ahí hay suspicacias, es decir, los propios pasos que se van dando, entonces dentro de la propia comunidad también van generando esos cuestionamientos, ¿no? Por eso también ha habido un debate en donde se ha invitado a los analistas conductuales a reflexionar sobre qué van a hacer con la evidencia que se ha acumulado en los últimos 40 años. Si van a ver los datos o van a negarse a ver los datos, ¿no? Y si los ven, ¿qué van a hacer a partir de las implicaciones que esos descubrimientos tienen y que implican cambios en nuestro actuar? Entonces, al margen de esas discusiones y de esos desarrollos científicos y tecnológicos, o más bien de esas discusiones, a los desarrollos científicos y tecnológicos que la ciencia conductual contextual en general son evidentes, ¿no? La utilidad de su práctica es evidente. Esta es la publicación que hicieron hace algunos años. Ustedes lo conocen hace algún tiempo, no mucho, de la cantidad de estudios aleatorizados que hay que respaldan el trabajo clínico que realizamos. Al presentarse la flexibilidad psicológica como un modelo de desarrollo personal, sus posibilidades de aplicación son amplias. Si nosotros recordamos un poquito la historia de la orientación educativa, por ejemplo, podemos encontrar que en un primer momento se dedicaba a la solución de problemáticas específicas. En un segundo momento, se quiso trabajar con una perspectiva más preventiva. Pero en un momento posterior, lo que se buscó es un modelo de desarrollo personal que pudiera guiar la formación de los estudiantes en las instituciones educativas. Entonces, el modelo de flexibilidad psicológica da esas posibilidades. Tomarlo como un punto de referencia, tomarlo como un currículum que se pueda desarrollar entre estudiantes en las instituciones educativas desde el nivel preescolar hasta el posgrado. Y hemos tenido la oportunidad de participar en esos esfuerzos. Hemos estado desarrollando o hemos estado trabajando para desarrollar esas habilidades en todos los niveles educativos. En escenarios educativos y en otros escenarios, la ciencia conductual puede modificar los procesos educativos y los contenidos educativos. Es decir, si nosotros difundiéramos lo que se conoce actualmente sobre el desarrollo humano desde un punto de vista conductual,
podríamos modificar las prácticas que utilizan las educadoras en la educación inicial. Por ejemplo, para el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Podríamos trabajar con educadoras para desarrollar las habilidades precurrentes a la lectura y escritura. Podríamos trabajar en la educación básica para mejorar la comprensión lectora. También podríamos trabajar para desarrollar el pensamiento lógico matemático. En adolescentes podríamos trabajar o colaborar en el desarrollo de estrategias que permitan lo que el fortalecimiento de estas habilidades blandas que están integradas al currículo en las instituciones educativas, ¿no? Pero también podríamos trabajar aspectos cognitivos que tienen que ver con le llaman en el campo educativo la metacognición, ¿no? Entonces, podríamos cambiar los procesos de orientación educativa, los procesos de asesoría vocacional, los procesos de selección de carrera, ¿no? Los procesos de diagnóstico de situaciones de riesgo al ingreso a la escuela, los procesos de acompañamiento y de tutorías. Podríamos cambiar los procesos de seguimiento. Podríamos influir en los procesos de reclutamiento de docentes. Podríamos trabajar sobre el desgaste ocupacional. Este modelo de desarrollo personal es tan amplio que nos permite todas esas posibilidades. Y creo que quienes hemos trabajado en la educación superior y en el posgrado, hemos visto que, por ejemplo, el desarrollo de trabajo científico y de investigación, incluso a nivel doctoral, está fuertemente vinculado con aspectos emocionales. A veces cuando buscan a alguien como tutor o asesor, en realidad no están buscando un asesor metodológico. Atrás de esa búsqueda hay el deseo de un acompañamiento más personal, psicológico, más de tutoría. Eso pasa. Y a veces las causas de deserción en posgrado tienen que ver más con esos elementos que con aspectos académicos. También podríamos revisar los aspectos de la violencia que se presentan en los procesos de formación en el nivel de posgrado. ¿No? Es decir, aplicar ciencia conductual contextual puede implicar cambios en los procesos y también implica cambios en los contenidos. Si ustedes revisan, estos contenidos que se enseñan sobre aspectos psicológicos, conductuales en la educación, en todos los niveles educativos, tienen muchos nombres, se utilizan muchos términos, tienen distintas tradiciones y entonces no están articulados, no hay una secuencia, ¿no? que se desarrolle, tienen distinta nomenclatura. Entonces, y lo más grave, creo yo, es que algunos de los contenidos, de los objetivos, tienen una agenda, promueven una agenda de evitación experiencial desde la educación preescolar. ¿Sí? Si hacemos, en alguna ocasión ya presentamos en otro espacio, con Adalid, que está aquí presente, hicimos una revisión de los programas, ¿no? actuales para la educación emocional que existe en distintos países y los objetivos de desarrollo tienen que ver con evitación experiencial. También los contenidos educativos están enfocados a veces en una clasificación, ¿no? Y no en una evaluación individual, personal, ¿no? Entonces, bueno, todos estos elementos deben ser modificados, pues, ¿no? Ahora, una parte del trabajo que tenemos que hacer al incorporar estos elementos en la educación es traducir lo que los autores de los programas educativos quisieron decir. ¿Sí? Por ejemplo, puedes ver en una materia de introducción a la psicología en educación superior que los autores que refieren en el programa son autores que murieron hace 100 años. Pero si logra superar el impacto, ¿no? Inicial de ese dato, entonces puedes ver con calma, dar un paso hacia atrás y decir, ¿qué querían exactamente? ¿No? Algunos expertos en diseño de objetivos
conductuales o algunos expertos en currículum dicen que con frecuencia los planes y programas incluyen contenidos demasiado generales porque es la única manera de lograr que los aprueben todos. Porque si son muy específicos, las discusiones académicas nunca terminan. El único problema es que el maestro no sabe exactamente qué cosa tiene que enseñar. Entonces, pero bueno, si pasas de ese impacto inicial, lo que te piden, lo que se ve que está atrás de ese programa, es que lo que los autores querían es, uno, identificar, comprender cómo es que las personas se comportan como lo hacen. Tratar de entender el origen del comportamiento humano. Lo segundo que quieren es, una vez que se ha comprendido el origen del comportamiento humano, es cómo previenes la aparición de problemas de conducta en general. Cómo generas conductas prosociales que faciliten los procesos educativos en el aula. La tercera habilidad que se pretende desarrollar es la cuestión de los aspectos emocionales, ¿no? Les preocupan a los maestros que los chicos presenten niveles de depresión, las chicas, chicos presenten ansiedad, pensamientos suicidas, intentos, ¿no? Intentos, eso les preocupa mucho. Entonces quieren que los próximos educadores comprendan eso. También el plan de estudios, por ejemplo, que plantea introducción a la psicología para licenciados en educación, de pronto también incluye el desarrollo del lenguaje como un intento de comprender qué cosa favorece el aprendizaje, la cognición, la inteligencia humana, cómo pueden instrumentarse esos programas en el trabajo cotidiano. Y por último, el otro elemento que es muy común, está incluido en los planes de estudio como psicología social, ¿no? Como trabajo en equipo, trabajo colaborativo, comunidades de aprendizaje. El otro elemento que les preocupa desarrollar es esta conducta prosocial, ¿no? Este trabajo en grupo, ¿sí? Quizás de manera ya más ocasional en el campo educativo, no tanto porque hay ciertos prejuicios, les interese cómo aplicar la psicología a la mejora de la enseñanza, ¿sí? No, digo que no tanto porque en la historia de la pedagogía en el siglo XIX hubo dos movimientos importantes. El primer movimiento fue el uso de la ciencia en la enseñanza, pero también hubo un movimiento político que hablaba de la forma autocrática en la que se utilizaba el poder. Y curiosamente, los que tomaron el poder de los formadores de docentes son los sociólogos. Entonces, los planes de estudio están muy influidos por esta práctica sociológica y menos influidos por la práctica psicológica, ¿sí? Entonces, a veces lo incorporan, pero muy ocasionalmente, ¿no? No es común que los educadores hablen de enseñanza basada en evidencia, instrucción directa, enseñanza programada, instrucción personalizada, ¿no? Recursos que tienen años desarrollados. Bueno, entonces, parte de lo que tenemos que hacer es traducir, ¿eh? La intención final del usuario del conocimiento psicológico y decir, creo que lo que quieres desarrollar es esto, pues. Entonces, ahora, los procesos que pueden ser modificados tienen distinto alcance. Podemos trabajar a nivel micro en lo que sucede en el salón de clases, en una secuencia didáctica, en el desarrollo de un contenido. Podemos trabajar en lo que sucede a nivel de la propia organización escolar. Podemos trabajar en lo que sucede en el nivel educativo, o podemos trabajar en un más amplio, en el desarrollo de políticas públicas, ¿sí? Son distintos los escenarios en los que nos podemos ir desarrollando. Y los contenidos son también muy amplios, ¿sí? ¿Qué contenidos es la? Hay un reconocimiento, creo que ustedes son psicólogos y cuando se han vinculado con las instituciones educativas, creo que hay un reconocimiento de esos elementos conductuales involucrados en la formación de nuevas generaciones. O sea, a los docentes sí les interesa que exista un psicólogo en su escuela. Saben que para algo funciona.
¿no? Que para algo puede ser útil, ¿no? Sí se reconoce eso, pues, ¿no? Que hay, pues, aspectos conductuales muy importantes involucrados en la formación de nuevas generaciones. Pero ya decía yo hace un ratito que los procesos y los contenidos están desarticulados y luego están desactualizados, ¿no? No están en las escuelas lo mejor que la ciencia conductual contextual tiene actualmente disponible para todos. Entonces, en este contexto resulta pertinente preguntarnos, ¿cómo podemos incorporar la ciencia conductual contextual a los currículos escolares? ¿Cómo podemos generar esos espacios para que ahí, en las escuelas, en los ambientes de formación y luego en la familia también, se incorporen estos aspectos, estas habilidades que para nosotros son trascendentales? O sea, ¿cómo podemos hacer que desde la escuela o desde la casa, ¿no? Puedan empezar a estimular ese yo como contexto y no un yo más conceptualizado, ¿no? O más, ¿sí? ¿Cómo podemos ir desarrollando desde la educación inicial esas habilidades de atención plena? ¿Cómo podemos ir reconociendo, ¿no? que este uso del lenguaje analítico y no analítico que tenemos los seres humanos? ¿Cómo empezamos a vincular las acciones que realiza el propio docente y el propio estudiante? ¿Cómo lo podemos vincular con valores, cualidades de acción? ¿Cómo podemos hacer que en el momento de elegir carrera no esté siguiendo reglas, ¿no? O su motivación no sea de tipo de seguir la regla social impuesta, sino que haga una observación más detallada de lo que está ahí presente, de sus anhelos más importantes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestros estudiantes no se muevan desde la amenaza, ¿no? O desde la búsqueda de cumplir la expectativa, ¿no? Sino más bien que, ¿cómo podemos hacer para que desde la calma puedan discriminar hacia dónde se quieren mover? Lo que a su vez implica que tengamos que responder a tres preguntas específicas. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar? ¿Y de qué manera podemos incorporar estas prácticas a los sistemas educativos? Habrá un currículo para enseñar ciencia conductual contextual desde la educación inicial. ¿Y cómo tendrían que ser estas prácticas donde enseñemos estas habilidades? ¿Sí? ¿Y cuál sería el activismo que tendremos que desarrollar para que lo incorporen a las escuelas? Entonces, como cualquier otra conducta prosocial, el éxito en esta tarea va a depender de que realicemos esfuerzos colectivos que se desarrollen alrededor de una gran idea. Primero tenemos que desarrollar nosotros como psicólogos una narrativa poderosa que le dé sentido de identidad a nuestra comunidad y a la comunidad educativa en la que trabajemos. ¿Cuál es el gran sueño que perseguimos? Fabi mencionaba en una intervención anterior, nos colocamos entre la tierra y el cielo. Somos los que trabajamos para lograr lo posible y lo imposible. ¿Cuál es esa narrativa? Una narrativa más cercana al corazón, un espacio en donde todos podamos sentirnos seguros, conectados, vistos. Eso es lo que vamos a construir. Creo que no es sencillo. Yo llevo ya más de 2 décadas dedicado a la docencia y tarda uno en clarificar hacia dónde te quieres mover y al servicio de qué estás haciendo tus acciones educativas. Vicky Áviles dice, cuando uno no tiene claro su objetivo, la educación se vuelve una carrera loca hacia ninguna parte. Entonces, ¿al servicio de qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Sí?
Eso es una primera acción, empezar a desarrollar narrativas poderosas. Podemos ser esa persona que por accidente alguna vez nos encontramos en la vida, en la escuela, y nos hace sentir esa persona que la vida vale la pena. Cuando hemos ido incorporando un lenguaje más derivado de, por ejemplo, del trabajo analítico funcional que se hace en los grupos ACL, ¿no? Con Mavis, eh, hay una conexión importante en los grupos educativos, ¿no? Los adolescentes generan conexiones, los maestros también hacen una pausa, reflexionan. Esa es una narrativa poderosa. Vivir con conciencia, valentía y amor puede ser una buena bandera para desarrollar en las instituciones educativas. ¿Qué otras narrativas podríamos desarrollar? De forma colectiva, vamos a tener que reunirnos todos los que estamos aquí, en todos los grupos de Latinoamérica, de la ICBS, a redactar currículums, ¿no? A trabajar planes de estudio. Porque ¿quién lo va a hacer? ¿No? Si los expertos en este campo de conocimiento están acá, no podemos esperar que alguien que no está en la comunidad desarrolle estos esfuerzos. Y lo vamos a tener que hacer. Porque de hecho, en la práctica, estamos teniendo que hacer esa clarificación del currículum cuando estamos trabajando en los distintos niveles educativos. Pero si lo hacemos en comunidad, podría clarificarse. En educación especial se han hecho ya esos currículums esenciales para la vida, dice, ¿no? ¿Cuál sería el currículum que nosotros tenemos que desarrollar? No piensen ustedes necesariamente en currículum una lista de temas, ¿eh? Pueden ser prácticas, acciones, espacios, escenarios, ¿no? Que estén presentes ahí. ¿Qué recursos podríamos utilizar? Hay literatura, ¿qué literatura? ¿Cómo podemos utilizar la literatura existente para darle un giro en el trabajo con adolescentes y niños? Y hay esfuerzos en la comunidad internacional, ¿no? Hay bastantes, ya creo yo, un buen paquete de recursos para adolescentes. Tu vida a tu manera, ¿no? Sal de tu mente y entra en tu vida para adolescentes. Superwoman, terapia de superhéroes, de Nina Scarlett, Luis Hayes, Cherokee. ¿Okay? Hay algunos esfuerzos que han desarrollado de trabajo de lecturas para niños. ¿Okay? Pero también cómo podríamos utilizar los cuentos existentes y darles un giro para que durante las sesiones de animación a la lectura que hagamos con niños podamos formular preguntas que investiguen la apertura, la conciencia y el compromiso en la conversación escolar cotidiana. Entonces, ahora vamos a probar metodologías, así como la instrucción directa se utiliza para enseñar habilidades y aspectos conceptuales. ¿Qué tal si empezamos a utilizar los principios analíticos funcionales en sesiones de tutorías de orientación educativas con nuestros adolescentes? Lo hemos probado hasta el nivel de doctorado y es muy útil, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos modificando, pues, no? Ahora, ¿qué espacios alternativos se necesitan desarrollar? ¿Qué espacios de conversación? ¿Cómo podemos nosotros modelar a los diferentes actores educativos esos aspectos conceptuales, metodológicos, experienciales que la perspectiva contextual implica? Y ya para ir terminando, son tres condiciones creo que son necesarias para poder incorporar ciencia contextual a los currículos escolares. Uno es la traducción que habíamos dicho de las necesidades que existen en la escuela a principios conductuales. Eso vamos a tener que hacer. Lo segundo es que vamos a tener que practicar lo que se conoce como la insubordinación con principios, la lucha social no violenta, la creación de nuevas estructuras comunitarias. Es decir, vamos a trascender el currículum. Tenemos que reconocer que los currículos existentes no están siendo del todo útiles, que tenemos que
en la práctica educativa, trascenderlos. Y luego tenemos que ser sensibles a las contingencias. Veamos qué nos está funcionando, porque a lo mejor este tipo de diálogo con niños no es tan útil, pero podemos hacer que dialoguen con alguna estrategia de juego, con alguna estrategia de animación cultural, ¿no? ¿Cómo? Y finalmente, nuestra intervención no es la imposición de un estilo de vida. No estamos repartiendo la verdad. No, es una invitación a desarrollar un esfuerzo colaborativo como parte de los grupos con los que trabajamos. Es una invitación para que despertemos la curiosidad en las comunidades educativas en las que estamos y para que probemos las posibilidades que pueden ser desarrolladas si trabajamos juntos por una ciencia conductual contextual. Muchas gracias por su atención y espero que sea útil esa conversación que tuvimos. Muchísimas gracias, doctor Jorge. La verdad que esta reflexión, este análisis y además esta propuesta es tan necesaria, tan importante, ¿no? ¿Cómo incorporar la ciencia conductual contextual en los currículums escolares? Bueno, se me había pasado decir que el doctor Jorge es actualmente presidente del Chapter México Sur y pues ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat también y con mucho gusto las leemos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todo es bienvenido. Nos quedan unos minutitos, así que Yo, gracias. adelante, Anabel. Gracias. Agradecer, Jorge, siempre lo que vas mostrando me va dando una perspectiva diferente acerca del proceso que ya conocía, ¿no? Entonces me quedo con esa idea, me quedo sorprendida de lo que propones aquí, de la propuesta que haces. Captaste mucho mi atención cuando dijiste que en el posgrado, uno buscaba algún asesor o un orientador educativo más que un director de tesis, una cosa así. Entonces, eh, me quedé curiosa con eso que mencionaste. Y te digo, o sea, es como la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda la que siempre tenemos acceso cuando nos hablas de todo esto. Entonces, muchas gracias por ello y felicidades también por lo que nos preparaste. Gracias. Gracias, Anabel. Es que es como si estuviéramos llegando a un mundo nuevo, ¿no? Entonces, cada una de las prácticas que estamos realizando en escenarios educativos pueden irse modificando. Por ejemplo, una charla para padres, que es algo muy común que nos solicitan a los psicólogos para la prevención de problemas de conducta, puede mejorarse de manera sustancial si además de incluir algunas de las prácticas recomendables para prevenir problemas de conducta, que es aumentar el reforzamiento y estructurar la vida familiar, puede mejorarse si además incluyes una lectura que utilice analogías y metáforas que permitan que los propios participantes en la conferencia, padres de familia, a veces con poca escolaridad, puedan deducir, ¿no? Prácticas que pueden ser útiles para ellos. Y todavía se vuelve más interesante si en esa charla para padres permites la conversación entre ellos, ¿no? Normalmente es una charla unidireccional, ¿no? Entonces me planto como experto con los padres de familia para con las madres de familia para decirle los consejos de cómo educar a sus hijos y cómo resolverles la vida. Y los que somos padres decimos, sí, eso es posible. Ya tenemos la solución. Y si somos psicólogos, con más razón sabemos que no, ¿no? Y que además ser psicólogo y ser madre o ser padre implica doble desafío, ¿no? Y hay un cuestionamiento, no solo hacia tu propia práctica de crianza, sino a tu propia práctica profesional, cuando estás aprendiendo a discriminar entre lo que es útil y lo que no es útil en estas etapas, ¿no? De desarrollo. Entonces, fíjense, esa charla, si le agregas conversación, ya se volvió más rica.
¿no? Y tiene efectos más poderosos. Y si después además en esa charla, las preguntas que incluye, que detonan la conversación, ¿no? Utilizando esto que Mavis incorpora en sus sesiones ACL, ¿no? Preguntas que generen, que nos alejen de conversaciones banales y que vayan que permitan que las personas muestren vulnerabilidad, ¿no? Se expongan a ese tipo de experiencias de vulnerabilidad, ¿no? Pueden generar cambios también, ¿no? O si vinculas las preguntas, la conversación en una charla para padres con cuestiones de apertura, conciencia, compromiso, tomando los ejes, ¿no? Del hexaflex o del triflex, ¿no? Pues también tiene una mayor utilidad. Un personaje externo diría, bueno, pues fue una plática más o menos normal, ¿no? Alguien que tiene un poquito más de sensibilidad en ciencia conductual contextual diría, mira cuántas cosas ya se incorporaron, ¿no? Mira cuántos elementos ya se incorporaron a una conversación. En algunos otros también momentos, por ejemplo, si estamos trabajando con adolescentes, el hacer un proceso de orientación vocacional que incluya, ¿no? La vinculación de sus decisiones con cualidades de acción valiosas para ellos, también cambia la decisión la manera en que la joven, ¿no? Toma la decisión, ¿no? Entonces, y lo otro es que incluso a nivel de posgrado se tienen que incorporar estas prácticas porque se supone que tenemos ya la sensibilidad a guiarnos por lo que la evidencia va dictando o no. Entonces, como profesores de posgrado, vamos a ser poco sensibles a lo que los datos dicen, ¿no? En ese sentido, miren, la enseñanza de atención plena es una habilidad que permite la formación científica. Estamos entrenando atención plena, si lo decimos así, si me permiten la licencia, para que se vuelvan científicos, naturalistas, ¿no? Y atrevernos, les digo que hay que ser insubordinado porque, por ejemplo, un servidor da clases de metodología de la investigación e incorporo como una práctica cotidiana, ¿no? Ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad psicológica, ¿no? En la clase de metodología en la investigación, sí, en la clase de metodología, porque lo requieren todos, ¿no? Muy bien. Gracias, Anabel. Gracias a ti, gracias a ambos, gracias. ¿Algún otro comentario? Creo que ya estamos terminando, ¿verdad? Tenemos uno. Pero algún comentario, alguien que desee hacer alguna pregunta. Muy bien. Pues yo les agradezco a todas, a todos su atención, me pongo a sus órdenes, nos saludamos en el chapter México Sur, y estamos ahí eh, atentos, ¿no? A la comunicación que podamos establecer. Muchas gracias a todos los que hicieron comentarios y y con esto terminamos la sesión. Vamos a dar pie a la siguiente sesión y está aquí Eugene, para el inicio de la siguiente actividad. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge. Te doy la palabra. Gracias. Le voy a pasar los controles a Jacob, me parece. Va a detener la grabación. Gracias a todos.